¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a El Desmarque. Vamos ya con los 5 flashes de la mañana. Autoritario triunfo de Rafa Nadal, que ya está en tercera ronda de Roland Garros. El manacorí ganó en 3 sets a Mackenzie McDonald y sigue intratable en la arcilla parisina. La Liga Francesa decide finalmente no sancionar a Neymar y Álvaro González. La Comisión de Disciplina de la Liga Francesa explicó en un comunicado que no dispone de elementos de prueba suficientes que le permitan establecer que esos insultos realmente se produjeron. Salvo giro de última hora, Junior Firpo se quedará en el Barça. Según informa Mundo Deportivo, al futbolista no le convence ninguna de las propuestas que le han llegado durante el mercado y apuesta por continuar e intentar convencer a Ronald Koeman. Era una de las opciones que tenía el Barça para hacer caja. Frenazo en seco para el Atlético de Madrid, que no pasó del empate a 0 en el Alcoraz. El conjunto de Diego Pablo Simeone no estuvo acertado de cara a gol, sí lo estuvo el Villarreal, que se quitó la espinita de la goleada encajada en el Camp Nou con victoria por 3-1 ante el Deportivo Alavés. Vinicius rescata al Real Madrid y le da la victoria al conjunto de Zidane ante el Real Valladolid. Además de la victoria madridista, noche de estreno para el Elche con su victoria por 0-1 en Ipurúa, la primera en su regreso a Primera División, y además el primer gol de Lucas Boyé como jugador de la Liga Santander. Así arrancamos la mañana en El Desmarque. Sigan atentos a nuestras ediciones.